Hola, ¿qué tal? Bienvenido al reto de introducción a Python para GIS. Y esta vez vamos a hablar sobre los algoritmos. Bueno, quizás te estarás preguntando qué es un algoritmo, Ronald, ¿de qué trata? Bueno, un algoritmo es una secuencia lógica y finita de pasos que nos permite solucionar un problema, ¿ok? O cumplir con un objetivo que hemos trazado a la hora de desarrollar nuestro código. Muchas veces tú ya has desarrollado algoritmos, ya conoces algoritmos, pero no te estás dando cuenta cuando lo estás usando. Por ejemplo, cuando tienes que evaluar un área de estudio, ¿no? Muchas veces para llegar a hacer un mapa de ubicación. Vamos a suponer, ese es un caso, hacer un mapa de ubicación. Ya seguramente sabes hacer un mapa de ubicación a estas alturas. Sabes GIS ya. Ok, pero ¿qué pasos tienes que seguir? Primero seguramente dibujar o identificar el área de estudio, luego trazar el área de estudio, digitalizar, para esto habrás creado un shape, ¿no? Le habrás puesto un nombre, entonces pasos que hay que seguir. Y finalmente harás el diseño, agregarás la etiqueta, la simbología, harás paso a paso. Luego ya cuando estés diseñando en el layout, empezarás a trabajar con la flecha norte, insertarás una leyenda, insertarás, pues por ejemplo, la guía, ¿no? Y todo esto. Entonces, como estamos realizando todo ese proceso, estamos realizando un algoritmo, son pasos que estamos haciendo, ¿cierto? Para llegar a un objetivo. También los algoritmos tienen ciertas características que debemos tener en cuenta cuando desarrollamos programación, cuando desarrollamos un código. Primero, deben ser precisos, deben indicar el orden de realización o de realizarse cada paso. ¿Ok? ¿Qué quiere decir esto? Que debe estar paso a paso. No podemos ir, por ejemplo, agregar directamente la leyenda si antes no le hemos dado simbología, porque completamente falla, ¿no? Claro, cuando hacemos, como están relacionados a veces, pues sí funciona correctamente, allí te permite hacer esas cosas, pero por ejemplo, cuando estás realizando paso a paso un trabajo, no te puedes saltar de recién descargar tu modelo de elevación digital, por ejemplo, y ya saltarte directamente a dibujar tu cuenca. Tienes que seguir pasos, ¿no? Tienes que delimitar la cuenca, para esto tienes que calcular el flow direction, tienes que calcular el flow accumulation, tienes que generar tu red de drenaje. Una vez que generas tu red de drenaje, combinas esos dos resultados y te sale por fin, por ejemplo, tu cuenca delimitada. Eso, por ejemplo, sería un proceso paso a paso y hay que seguir en un orden específico. Eso es lo que nos dice que debe ser preciso un algoritmo. Luego dice, debe estar definido. ¿Qué quiere decir esto? Si se sigue un algoritmo dos veces, quiere decir que vamos a seguir los mismos pasos dos veces, introduciendo los mismos datos. Al inicio, el resultado debe ser el mismo. ¿Ok? ¿Esto qué quiere decir? Que vamos a delimitar una cuenca desde un modelo de elevación digital descargado desde la web, por ejemplo. Descargamos ese modelo de elevación digital, lo insertamos, va paso a paso, termina y tenemos una cuenca. Volvemos a hacer el proceso y nos da el mismo resultado. ¿Qué quiere decir eso? Que nuestro algoritmo está bien definido. Efectivamente, ¿no? Así como las recetas, ¿no? Cuando se hacen muy bien las recetas ya definidas o predeterminadas, pues el resultado es el mismo, ¿no? El mismo sabor y todo. Bueno, también dice que un algoritmo debe ser finito. ¿Ok? ¿Qué quiere decir esto? Que el algoritmo debe terminar en algún momento. O sea, debe tener un número finito de pasos, una cantidad de pasos específicas. Bueno, hay excepciones, ojo, hay excepciones, entre comillas, hay algoritmos que son infinitos, que siempre están funcionando cuando nosotros tenemos el computador encendido, por ejemplo, pero realmente tienen un paso final, ¿ok? La mayoría, casi la gran mayoría de algoritmos o de procesos o de herramientas que vamos a construir con lenguajes de programación tienen que tener pasos definidos. Eso nos va a permitir programarlos, ¿ok? Luego también debe ser legible. Un algoritmo debe ser legible, ya que el texto que lo describe, o sea, por ejemplo, tiene que estar bien definido. No puede decir simplemente delimítame una cuenca. Pero bueno, te puede decir delimítame una cuenca del distrito de tal lugar con punto de inicio en este punto, qué sé yo. Entonces, bien definido, ¿no? Todo detallado. Un algoritmo tiene que estar bien detallado, bien definido. El texto muy claro y que permita entender y también leerlo fácilmente. Eso es importantísimo. Esas son las características
de un algoritmo. Ahora, un algoritmo tiene partes, ¿ok? Tiene tres partes fundamentales. Uno, que es un input, una entrada, un inicio muchas veces también, pero un input donde ingresan datos, muchas veces información, datos, ¿no? Donde ingresamos, luego ya. Entonces aquí es importante, ingresamos esos datos para luego ser operados, y eso justamente es un segundo proceso o una segunda parte del algoritmo que se llama proceso, ¿ok? Este se trata de la operación lógica formal que el algoritmo va a emprender o va a desarrollar con lo recibido en el input, con los datos ingresados, con el modelo de elevación digital. Va a seguir un proceso que muchas veces el proceso también tiene sus propios pasos. Por ejemplo, estábamos viendo delimitar una cuenca. ¿Cuáles son los procesos? Pues el primer proceso va a ser refinar justamente el modelo de elevación digital. Luego de refinar el modelo de elevación digital, pasará a un siguiente proceso donde determinará la dirección de flujo, luego la acumulación de flujo, luego el orden o en este caso las líneas de flujo, ¿no? Los streams más conocidos, y finalmente delimitará la cuenca. Si no sabes de qué estamos hablando con esto de delimitar una cuenca, qué sé yo, te invito a inscribirte al curso o al curso gratuito, ¿sí? Delimitación y codificación de cuencas hidrográficas, donde vas a entender paso a paso, incluso vas a entender un poquito de Model Builder más adelante. Pero bueno, son cosas que te pueden ayudar dentro del curso. Es un curso gratuito, también dado por HelpGIS, y te invito a buscarlo en nuestro canal de YouTube, ¿ok? O búscalo, curso de delimitación y codificación de cuencas hidrográficas, HelpGIS en YouTube. Bueno, también tenemos luego el output o la salida de ese algoritmo. Entonces, ese algoritmo pues tiene obviamente un resultado, ¿no? Justamente, ¿cuál es el dato? Bueno, el resultado muchas veces son datos, nueva información, ¿ok? Un input, ¿no? Un imprimir, es decir, que una información que te está brindando el algoritmo o la resolución de ese problema. ¿Cuál podría ser en nuestra delimitación de cuenca? Justamente la cuenca delimitada, ¿no? Ese podría ser nuestro dato de salida. Entonces, genial. ¿Y para qué sirve un algoritmo? Te estarás preguntando, pero Ronald, yo voy a hacer un algoritmo, ¿para qué en programación? ¿Para qué voy a hacerlo en GIS? Bueno, los algoritmos, chicos, constituyen el esqueleto de los procesos que luego nosotros vamos a codificar, que nosotros vamos a programar para que sean realizados por el computador. Si nosotros tenemos bien definido nuestro algoritmo, paso a paso, detallado, finito y todos los elementos que hemos dicho, con datos de entrada, con procesos y con su salida, pues efectivamente vamos a poder codificarlos de forma rápida, esencial, sin ningún problema. Así que vamos a desarrollar nuestro script para desarrollar nuestro algoritmo. Ahora, dentro de ese algoritmo hay cosas que, bueno, ya en programación se conocen como, por ejemplo, como un pseudocódigo. ¿Qué significa como un código falso, no? Como un código que entiende solo las personas, pero que las máquinas todavía no lo entienden, ¿ok? Eso es importante, eso es un pseudocódigo. Entonces, a partir del algoritmo, nosotros podemos construir un pseudocódigo. Muchas veces el pseudocódigo solamente se escribe en texto y en otras ocasiones se realiza un diagrama de flujo. Si ya has escuchado que es un diagrama de flujo, ya estás teniendo idea de qué es. Pero si no, vamos a hablarlo ya en el siguiente video de qué es un diagrama de flujo. Bueno,